Dentro del eje técnico nos acompaña el ingeniero agrónomo Santiago Fariña, coordinador de la Comisión de Lechería de ACREA, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, quien disertará sobre los nuevos desafíos, tranqueras adentro, para una lechería con proyección mundial. Al mismo tiempo lo quiero convocar a nuestro amigo, el ingeniero agrónomo Matías Chamandarain, que va a ser las veces de coordinador de la charla. ¿Todo listo, profesor? Sí, muchas gracias. Gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al simposio de valor ganadero. Y bueno, nos vamos a meter un poco ahora dentro del tambo, que hoy hace poco, tuvimos bastante poco durante el día. Para explicarles qué es lo que quiero dejarles con esta charla, les tendría que contar un cuento cortito. Resulta que hay un hombre que venía volviendo un miércoles de la peña de todos los miércoles a su casa, y venía agarrando, decidió estaba lindo, así que decidió agarrar por ir caminando, y empezó a meterse un poco a las afueras del pueblo, donde estaba un poco menos iluminado, y por ahí en una esquina un señor mayor agachado, buscando a tientas con la mano en el suelo. Se acerca a preguntarle, y dice, ¿qué ha pasado, hombre, abuelo? No, mirá, no sé qué me pasó, perdí las llaves, no las puedo encontrar. Bueno, ¿lo ayudo? Sí, por favor. Y se ponen los dos a buscar en el suelo al lado de un farol que estaba este hombre. Y después de un rato de buscar infructuosamente, le pregunta, pero abuelo, ¿usted está seguro de que se le cayeron por acá las llaves? Ah, no, mijo, ni idea, pero acá hay luz. La idea no es contarles un chiste, no soy bueno haciendo chistes, pero me parece muy claro para tratar de reflejar lo que quiero dejarles. La luz, ese farol donde estaba parado el abuelo buscando sus llaves, es la seguridad, es la experiencia, el pasado, lo que yo conozco y lo que sé hacer. Cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos en cuestiones que no conocemos. Esos son los desafíos, son las cuestiones que tenemos que empezar a innovar para poder resolver. Las llaves no están... Perdón. Sí. La luz tengo que estar cerca acá. Tengo que estar cerca de la luz. Nosotros buscamos en el pasado, alrededor, nos quedamos dando vueltas alrededor de ese farol, de la experiencia, de las cuestiones que conocemos, y para los desafíos del futuro tenemos que empezar a buscar en la oscuridad. Entonces, esto que quiero dejarles hoy no es la llave, no tengo la llave para ustedes, pero sí tratar de darles una linterna, un poco de luz en esa oscuridad del futuro que no conocemos. Y entonces, en esto de tratar de darles un poco de luz, voy a hablar de tres temas centrales. El primero es el tema del nuevo entorno de precios. Y el nuevo entorno de precios, si hay algo que tenemos claro, es que se trata de un entorno de más volatilidad. El mejor ejemplo quizás es el precio de la leche en polvo entera. Este es el principal producto que exportamos en Argentina. Y fíjense lo que ha pasado en los últimos 20 años. En esta gráfica pueden ver los primeros 10 años, el precio de la leche se ha movido en un rango de 100 a 200 dólares, fijan de 95 a 2005, unas oscilaciones bastante menores. Y si miramos en los últimos 10 años, hemos tenido oscilaciones de más de $1.000 por tonelada de leche en polvo, incluso en un mismo año, y es algo que quienes se dedican a la lechería lo tienen bastante claro, es lo que vimos claramente este año. ¿Y por qué nos preocupa a nosotros? Dirán, digamos, Argentina exporta solamente un 20%, pero hay una cuestión que también tenemos que tener presente, es que Argentina es uno de los principales 6 exportadores de leche del mundo. Está la Unión Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Argentina y Bielorrusia. Participamos, esas 6 regiones componen el 91% de la leche que se exporta. Argentina es un país de peso en exportación de leche del mundo. Entonces, las oscilaciones, nosotros tenemos que ver con estas oscilaciones y nos afectan a todos. De hecho, esto es un poco la sensación de los analistas de la Red Internacional de Comparación de Tambos. No está claro cómo se va a mover el precio de leche en el futuro, pero sí está claro que va a ser en un vaivén constante, en una montaña rusa.
¿Y por qué nos importa en Argentina? Es porque nuestro precio interno se mueve con esas oscilaciones. Esto es una información del INALE de Uruguay. Esto es el precio al productor en dólares por litro del 2004 al 2013. Y fíjense, esto es lo interesante, que es distinto a lo que ha venido pasando en los 20 años pasados. La Unión Europea siempre tuvo un precio alto. Hoy todos nos empezamos a mover con el mismo patrón. Los cambios que hay climáticos en estos 6 grandes exportadores y los cambios que hay de los grandes compradores nos afectan a todos. Ahora, alguien podría decir, ahora, está bien, estamos viendo, tuvimos estabilidad, hoy no la tenemos más, pero ¿qué pasa si volvemos a esa estabilidad? Y en esto también hay algo muy claro desde los análisis del exterior. Esa estabilidad no va a volver. Parte de esto tiene que ver con lo que habló Ignacio previamente de China como gran comprador y metiendo mucho ruido en el mercado internacional cada vez que entra o sale del mercado. Y la otra más importante que no se habla tanto es la Unión Europea. La Unión Europea es el principal productor de leche del mundo. Y hasta hoy la Unión Europea tenía un sistema de cupos de producción. Esto es, los productores en Europa dijeron, miren, nosotros queremos asegurarnos un precio alto. Entonces, el gobierno de la Unión Europea dijo, bueno, de acá en adelante cada uno va a tener un cupo de producción. Vos podés producir tantos cientos de miles o millones de litros por año, y así nos aseguramos que haya la misma leche en el mercado y que el precio no baje. Desde 2015 en adelante, y ya se está en un proceso gradual de desaparición, esto va a desaparecer. Esto quiere decir que el principal actor va a estar pudiendo producir más o menos litros todos los años, y esto puede tener un impacto muy alto en estas variaciones que nombraban. Están quienes no se adaptan, incluso dentro de la Unión Europea. El mejor ejemplo son los franceses, siempre metiendo lío. Acá están en Bruselas, en Bélgica, haciendo una protesta en el frente de donde está el gobierno de la Unión Europea, pidiendo por cuota, por volver a las cuotas, asegurarse el precio. Pero existen muchas regiones que son las que se ven beneficiadas por esto, que son principalmente las que han podido producir a bajo costo en el pasado. Alemania, partes de Holanda, y la mayor parte del Reino Unido, los que se adaptan a este cambio. En Gales, que me ha tocado estar, ellos están volviendo a tratar de entender cómo producir mejor a pasto y de hecho van a Nueva Zelanda y se traen los técnicos y el know-how que le llamamos, el conocimiento de Nueva Zelanda para manejar mejor el pasto. Irlanda es otro muy buen ejemplo donde ellos piensan aprovechar esto para aumentar el 50% su producción de leche del país. Y otros ejemplos en Inglaterra donde arman grupos de discusión. Por ejemplo, la traducción es de pastura a renta, donde los productores tratan de aprender cómo producir más barato. ¿Qué pasa en Estados Unidos, que es otro de los grandes jugadores? En Estados Unidos también ha habido un cambio importante y esto no es menor para la lechería mundial. Estados Unidos tenía antes un sistema de precios en el cual cuando bajaba mucho el precio, ellos salían a comprar leche, la guardaba el Estado para que se mejorara el precio al productor. Luego se les salió muy caro y empezaron a hacer un sistema donde cuando había demasiada leche, empezaban a aumentar el precio de la vaca descarte. La gente liquidaba más vacas y volvía a restablecerse la normalidad. Hoy está desarmándose el sistema de precios y está enfocándose más en la exportación. Esta organización es los tamberos de Estados Unidos, ellos dicen América, y el director de esta organización, Richard Smith, decía, antes nos enfocábamos en el mercado doméstico y temíamos a la globalización, le teníamos miedo a la internacionalización del precio, pero hoy en poco tiempo hemos dado un giro en 180 grados. Hoy esta misma organización está abriendo una planta para producir leche, para procesar leche y producir leche en polvo entera para exportar. Esto es un cambio rotundo en Estados Unidos que se enfocaba en otros mercados y ahora está compitiendo con nosotros en ese tipo de mercados. Una anécdota reciente, ayer, por mi trabajo en ACREA, tuvimos que hacerle una entrevista a Mike McCloskey, que es el tambero más grande del mundo, tiene 38.000 vacas en una misma explotación, en 10 unidades, en Indiana, y le preguntamos por este proceso, cómo lo vivía él desde su visión, y empezamos a preguntarle de las nuevas plantas, y me dice, de las 4, porque existen 4 plantas, 4 grandes plantas de cerca de 1 millón de litros por día, y cuando le preguntamos sobre eso me dice, la segunda planta más grande la puse yo.
así que no hicimos más preguntas. El cambio de Estados Unidos en esto es fuerte y está más enfocado en la exportación también. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos adaptamos hoy o qué chances tenemos de adaptarnos a este nuevo contexto? Cuando miramos el precio, pensamos en costo de producción y cómo se compara ese costo de producción con el precio. Este es un trabajo de ACREA de evaluación del costo de producción en las 21 cuencas del país. Se definieron 74 modelos de producción. Y fíjense, esto en realidad es 11-12, pero para mostrarles lo más importante, la brecha de costo de producción que existía, incluso para la misma cuenca, incluso hasta el 100% de diferencia en el costo de producción. Esto es muy particular de la Argentina. Este era el precio de la leche en pesos por litro, 1,56 en ese momento, estamos hablando de algo de hace bastante tiempo, pero lo importante que quería mostrar acá es la brecha en el costo de producción que existe en la Argentina, y esto es la realidad que vemos y escuchamos. Gente que nos dice que no puede trabajar con el nivel de precios que tiene, y gente que dice que le está yendo bien. Ninguno de los dos miente, sino que hay una brecha muy importante. Entonces, como parte de un trabajo en ACREA también con asesores, hicimos el ejercicio de ver desde las 200 empresas que entregan información económica de 10 regiones distintas, cuáles son las variables de las empresas que tienen mejor resultado, cuáles son las variables que se asocian con esas empresas con mejor resultado. Entonces definían una baja correlación, aquellas que de cerca del factor de 0,25, 0,25 a 0,45, una moderada correlación, y casi el 50% los que tenían buena correlación. Entonces, mirando variables, empezamos por precio por litro. El precio por litro era la variable que menos correlacionaba con resultado económico por hectárea, esto es resultado por producción. O sea, el precio que había alcanzado en promedio ese año la empresa era lo que menos explicaba su buen resultado económico, mirando un ejercicio. Lo otro era la producción individual, un poquito mejor de correlación, pero todavía bastante moderada. Esto es, lograr muchos litros por vaca es algo necesario para la productividad, pero no explicaba, no explicaba la mejoría, las empresas que alcanzaban mejor resultado. La otra variable era litros de suplementación, libre de suplementación por vaca, esto es los litros que produce una vaca habiendo pagado por el costo de suplementación, también correlación moderada. La carga empezaba a tener una correlación un poco mejor, la carga, digamos, para hablar de un resultado por producción por hectárea, bueno, la carga es condición necesaria pero no suficiente. No puedo tener altos resultados si no tengo carga, pero teniendo carga no alcanza. Productividad es lo que complementa esto, litros por hectárea, también un poco mejor relación, pero el factor que mejor explicaba la diferencia de las mejores empresas del resto eran los litros libres de suplementación por hectárea. ¿Qué es esto? Es los litros por hectárea de vuelta habiendo restado los litros necesarios para pagar por el concentrado. ¿Cuál es el punto con esto? Bueno, y estos son las variables de promedio de ese cuartil superior con sus características, ahí estamos metiendo muchos sistemas distintos. ¿Cuál es el mensaje con esto? Las empresas que mejor les iba en ese ejercicio eran las que podían lograr más litros por hectárea a partir de forraje de prueba de producción. Esto no es usar menos concentrado, sino no hacerlo en desmedro de los litros a partir de forraje. Y fíjense que hasta acá no hablamos nada de sistema de producción. O sea, esto podemos estar hablando con cualquiera de estas variables, podemos estar hablando de sistema confinado o sistema en pastoreo o cualquiera de sus intermedios. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de producción? ¿Qué es lo que lo define en Argentina? Según el director de la Red Internacional de Comparación de Tambos Argentina, define su sistema de producción pura y exclusivamente a partir de los vaivenes de la relación grano-leche. Fíjense, Estados Unidos tiene una relación, en realidad es balanceado leche, tiene una relación de arriba de 2, y con esa relación ellos saben que pueden tener sistemas de alto costo de la dieta y sistemas con una estructura cara para poder maximizar la producción individual e igual conseguir una diferencia económica. Nueva Zelanda, en el otro extremo, tiene una relación de 1. En ese caso, el concentrado
es muy caro. En Nueva Zelanda es casi, para que se den una idea, cuando yo estaba trabajando allá, alrededor de $300 era lo que valía el concentrado más barato. Y la leche tiene leche de exportación que está sujeta a estos vaivenes que decíamos, es una relación cerca de 1, ellos se enfocan en los sistemas puramente pastoriles. ¿Y Argentina dónde está? Argentina está en el medio, con una relación bastante favorable, pero lo que particular que mostraba este analista es que en Argentina, cuando la relación se hace positiva, todos queremos ir hacia el sistema norteamericano, y cuando la relación se acerca a lo que pasa en Nueva Zelanda, todos empezamos a mirar con más cariño ir hacia un sistema puramente neozelandés. Y la realidad es que ninguno de los dos es lo que nos cierra a nosotros como país, tenemos que encontrar nuestro propio sistema. Y para esto, esto podría ser una charla en sí misma de 1 hora o de más, pero un ejercicio, un ejemplo de productores que se pusieron a tratar de definir esto y no atarse más a los vaivenes de precios, es lo que hizo un grupo de la región Santa Fe Centro de CREA, y ellos decidieron estudiar el riesgo en los modelos productivos. Es un proyecto en el que participé, y los mismos productores definieron escala de 8 sistemas productivos diferentes, con carga de 2,4 hasta 3 vacas por hectárea, un rango, en ese rango, y concentrado por día de niveles de 4,5 hasta 12 kilos de concentrado por vaca. Fíjense, estos serían los sistemas con vaca holando, vaca cruza, de un ordeñe. Esto es un sistema confinado en corral abierto, o pastoril también, confinado en corral abierto, y este es un sistema de freestall con 3 ordeñes por día. Es una sola diapositiva de todo este trabajo, es difícil simplificarlo en una, pero en definitiva lo que se hizo es tratar de estudiar el riesgo, o sea, la posibilidad de resultado económico. Nosotros hacíamos al azar, hicimos 1000 corridas al azar, tomando distintas combinaciones de precio de la leche, precio del concentrado y año climático, y nos daba el resultado promedio y el lugar donde caía el 80% de los resultados. Esto es las puntas las colas, digamos, del cuadrito son donde puede caer el 80% del resultado. Lo interesante de esto es ver cuando pasa el resultado donde salimos hechos. Entonces, como ven, esto asume manejo, es una modelización, está asumiendo un manejo óptimo, está asumiendo que el manejo reproductivo, sanitario y de balanceo de la dieta es óptimo, por lo tanto son todos muy buenos resultados por hectárea, pero vemos claramente cuáles son los sistemas que tienen un poco más de riesgo o que tienen más años en los que el resultado puede ser negativo. Como mensaje general, cada uno puede saber dónde quiere establecerse, qué tipo de ambición puede llegar a tener en términos de resultado promedio. Y la otra es que si queremos maximizar el resultado, quizás hay 2 sistemas que acá nos marcan por ahí el promedio más alto. Uno es este sistema de 3 vacas por hectárea y 8 kilos concentrado. Y el otro es este sistema de confinado a galpón con 3 ordeñes por día, con resultados bastante similares, un poco más de riesgo. Lo importante en esto es no tomar la receta. ¿Por qué? Porque es para darles una sola variable, cada uno es un sistema en particular, y por ejemplo la producción promedio de este sistema pastoril es de 24 litros, mientras que este sistema a galpón con 3 ordeñes, para lograr ese resultado tiene que lograr una producción por vaca ordeñe promedio año de 35 litros. Esto es algo que aún no lo hemos, para la información que tengo yo, no lo hemos logrado en ningún sistema en Argentina. Este mismo McCloskey, que nos hablaba ayer, nos decía, hay 2 tipos de sistemas, hay unos de alto uso de recursos y alto producto, y otros sistemas también que funcionan muy bien, que son de bajo uso de recursos y bajo producto. O sea, alto input, alto output, bajo input, bajo output. Los sistemas que quiebran son los que tienen alto uso de recursos, pero baja producción. Y esto es el caso en mucho de lo que estamos viendo en Argentina. Generamos sistemas para altas productividades y después nos quejamos, pero no llegamos a la producción que necesitamos. Esto es simplemente un ejercicio de productores que trataron de empezar a mirar cuál es el sistema que cierra mejor con los desafíos que se vienen en términos de volatilidad de precios.
El otro punto importante en esto de tratar de alumbrar un poco en el futuro, en esto que no conocemos, es otro cambio en el contexto que tiene que ver con las personas. Para que se dé un ejemplo, para que se dé una idea de la importancia de esto, en CREA decidimos preguntarles a todos los productores de las distintas zonas cuáles creían ellos que eran las principales debilidades para la lechería en los próximos 10, 15 años. Y en 6 de las 7 zonas, temas relacionados a los recursos humanos surgieron. Esto, digamos, no es ninguna novedad. Cualquiera que tenga que ver con el tambo sabe que esto es el cuello de botella de nuestros tambos hoy. Ahora, hasta acá es solamente un diagnóstico. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué cambió? ¿Por qué hace 10, 15 años, 20, hablábamos del tema, pero no era el cuello de botella? ¿Qué cambió? Una cuestión tiene que ver con la cantidad de leche y tambos. Si se piensan en los últimos 20, 25 años, se producían 6 millones de toneladas en la Argentina y teníamos 30.000 tambos. Hoy tenemos 11.000 tambos, producimos un poco menos del doble de leche. Y estamos entonces con tambos que en ese momento en promedio tenían 60 vacas por tambo promedio en Argentina y hoy el promedio es cerca de 160. Esto se dio sin que haya un cambio en infraestructura importante. Muy pocos de los tambos que vemos, o de la mayor parte de los tambos que vemos, tienen infraestructura que ha sido adecuada o se ha invertido en mejorar esa infraestructura, adecuarla al crecimiento en los últimos 20 años. Esta situación es la que vemos muy asiduamente. Tambos que han sido diseñados para quizás 100 vacas, ordeñando 300 vacas, corrales de espera diseñados para esas 100 vacas, donde extendemos el corral de espera solamente poniendo una piolita en el callejón y que empieza a ser nuestro corral de espera, con vacas esperando en el barro, ordeñes que duraban 2 horas, 3 horas y ahora empiezan a durar 5, 6 horas. Esto impacta directamente en las personas. Y un indicador clave para esto de la infraestructura y las personas son las vacas en ordeñe por bajada. Es decir, esto es un relevamiento que se hizo la Junta Intercooperativa de Productores de Leche con la Universidad del Litoral, con una muestra que representaba más de 1.600 tambos. Y fíjense, este es el nivel que se define como objetivo para la Argentina. Nueva Zelanda está en 10, ellos apuntan a 10. Los productores mismos son los que ordeñan, ellos no quieren ordeñar más de 2 horas por día. Yo hice mi doctorado y trabajé en Australia durante 6 años, trabajaba como asesor. Había un productor, conocí solamente, que se levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar y era el loco del pueblo. El resto empieza a ordeñar a las 6 de la mañana, yo iba a hacer la recorrida con ellos a las 8:30, ya había terminado, porque ellos ordeñan, entonces ellos no quieren complicarse la vida y por eso definen sistemas que tienen bajadas adecuadas a nivel de vacas en ordeña. Lo interesante acá es que los que más subdimensionada tienen la infraestructura son los tambos más grandes. ¿Por qué? Porque son tambos que fueron creciendo en vacas sin cambiar la infraestructura y por eso hoy son los que tienen quizás los mayores problemas. El que paga el costo de esto es la gente. O sea, sabemos que este es un tema de inversión y de falta de acceso a créditos que tenemos en nuestro país, pero repercute directamente en la gente. ¿Y qué gente es la que trabaja en nuestros tambos? O sea, ¿quiénes están trabajando en nuestros tambos hoy? A partir de esta consulta, de esta demanda de los productores CREA, se hizo un relevamiento de 1.200 empleados de distintos niveles operativos y tácticos, digamos, de la empresa en 10 regiones distintas, para empezar a entender quiénes son y qué quieren la gente que trabaja en nuestros tambos. El 49% de las personas trabajando en nuestros tambos, en los tambos CREA, tiene menos de 30 años. Esto es la gente de menos de 30 años, es lo que llama la generación Y o generación Z, en contraste con los que tendrían entre 37 y 60 años, que es la generación, los baby boomers, los más grandes, y la generación X. No vamos a entrar en detalle, esto está muy estudiado en el ambiente corporativo. Lo interesante de esto no es la edad y por la edad cómo se mueven, sino es que esa generación está marcada por gustos y por intereses totalmente distintos que la generación con la que estamos acostumbrados a trabajar. Por un lado, la vieja generación o la generación X, los baby boomers, buscan estabilidad en el trabajo. Esos son hijos de
los padres salieron después de la posguerra, especialmente los baby boomers, buscaban una vez que salían de épocas de crisis, buscaban una vez que vos tengas un trabajo, mantenelo. Son nuestros padres o abuelos que hace 20, 30 años están en el mismo trabajo y tiemblan cada vez que nosotros les decimos que estamos pensando en trabajar, mientras que la generación Y o la generación Z en el trabajo busca realizarse como persona, busca divertirse, porque no valora la estabilidad. La estabilidad laboral es algo con lo que creció en su vida y está acostumbrado. Entonces, esa persona busca realizarse y divertirse. La otra es el ingreso. Es la principal, quizás, prioridad para las personas, los baby boomers o generación Z, mientras que para la nueva generación, chicos de 20, 30 años, buscan maximizar el tiempo libre. O sea, frente a dos trabajos, si un trabajo les está ofreciendo la misma plata, pero pueden irse a las 5 de la tarde, va a agarrar ese trabajo. La jerarquía es otro tema importante. La generación X, digamos, la generación mayor, respeta la jerarquía, entiende que hay un respeto por el jefe, un respeto por la autoridad y hay que hacer lo que dice que está arriba, mientras que la generación Y, la generación Z, cree en la horizontalidad. Todos estamos a la misma altura, todos tenemos derecho a opinar y todos participamos en este trabajo. La generación, el baby boomer busca una carrera, quiere desarrollarse. Yo fui abogado, trabajé en tal estudio, yo fui encargado de tal tambo y tengo mi orgullo de haber hecho esa carrera, mientras que los chicos de 20, 30 años quieren desafíos, quieren logros, ellos quieren haber logrado algo. No les importa si duran 3 años, 4 años en un trabajo, sino quieren haber logrado algo ahí. Y otro punto importante es que esta generación busca tareas establecidas, bien claras y determinadas, mientras que esta generación, y esto es algo que me toca a mí lidiar con mi equipo de trabajo dentro de ACREA, quieren constantemente ser parte de lo que está pasando, saber cómo se cocinan las cosas y tener devolución constante sobre su trabajo. Esto no lo digo yo, es algo que está muy estudiado en el ambiente corporativo, pero que es un patrón que se da igualmente en el ámbito industrial, en el ámbito de los servicios y en el campo. Esta gente es la que está trabajando hoy, más del 50% de la gente que trabaja en nuestros tambos, y va a ser más del 80% dentro de 15, 20 años. Entonces, ¿qué tan atractivo es el trabajo que le estamos ofreciendo? Y en esto, incluso dentro del ámbito de asesores, nos pasa que cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué tal estamos? Tenemos problemas, la gente se nos va, no nos dura, vamos a tratar de hacer algo. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Y me siento a compararme con mis vecinos, contra mis colegas, cuánto estás pagando vos, y qué le estás dando, en qué tipo de contratación estás trabajando, o lo comparo con otra actividad, con trabajar de puestero, con trabajar de tractorista. Una característica de esta generación es que no está casado con ningún trabajo. A mí me pasó en Tandil, estaba en el supermercado, estaba saliendo, pasando por la caja, el cajero se dio cuenta por alguna razón de que yo tenía algo que ver con el campo y empezamos a hablar. Me dice, yo trabajaba en un tambo, yo era encargado de un tambo. Y estuve 10 años de encargado, estaba a porcentaje y me cansé de renegar y me fui. Hoy estoy trabajando acá, trabajo de 7 a 3 de la tarde y después ahí me voy y me voy a avanzar caballos. Este es un caso real. Esa persona le gustaba el campo. Son las personas que tenemos que captar los que tienen interés por el campo. Pero no van a negociar el tiempo libre, no van a negociar los horarios de trabajo, no van a negociar la calidad de vida. Estos son los trabajos con los que tenemos que comparar y contra los que tenemos que mostrar competitividad. Para que se den un ejemplo de este reglamento, que es un reglamento muy largo, yo puse 2 o 3 ejemplos, hay más de 40 preguntas. Preguntamos a qué hora se ordeña. El 64 de 6 en adelante, de 4 a 6, de 2 a 4 y antes de las 2 de la mañana. El 64% de los encuestados inicia el primer ordeño de la mañana antes de las 4 de la mañana. No hay ninguna crítica puntual contra el sistema y no es que alguien sea inhumano por tener ese sistema en el tambo, es algo que la gente se ha adaptado tranquilamente, tiene que ver también con ordeñar más vacas y empezar a ordeñar cada vez más temprano, pero si pensamos esto en comparación con cualquier otro trabajo, va a ser muy difícil, si pensamos que alguien se tiene que levantar a ordeñar a las 4, hay gente de las 2 también, a las 4 de la mañana, se tiene que levantar a las 3, 3 y media. Si queremos que duerma 8 horas, se tiene que acostar a las 7 de la tarde.
¿Qué persona soltera o casada, soltera por la vida social, casada para estar con su familia, su mujer, comer con sus hijos, no va a comer a las 6 de la tarde y ponerlos a dormir a las 7? Es una persona que se va a acostar a las 11 de la noche, como cualquier terrícola, y va a dormir 3-4 horas, y esa persona va a durar 6 meses, lo que sea. Digamos, pensando de vuelta, nada en particular contra los horarios de ENIA, hay gente que se organiza muy bien, se van a dormir después, lo que sea, pero si pensamos en hacer atractivo el trabajo en nuestros tambos, es difícil que lo logremos en comparación contra otros trabajos en el pueblo. Y en esto también, cuestiones que no mostramos acá, pero cuestiones de vivienda, ¿qué le estamos ofreciendo? Hay muy poca proporción de tambos que tienen internet, hay algunos también hasta que no tienen aire acondicionado, calefacción, cuestiones, y bueno, ni hablar de otros temas, hasta hay algunos que no tienen baños dentro de la casa. Hay mucho, digamos, lo positivo es que hay mucho por mejorar para hacer esto más atractivo. Cuando se le preguntaba qué era lo que menos le gustaba de sus tareas, esto se vio repetido en todas las zonas. Lo que apareció primero como las cuestiones que menos le gustaban de su tarea era el barro. Se hizo en Santa Fe hace 4 años y dio exactamente lo mismo. Lo segundo era la temperatura y lo tercero los horarios. Es muy difícil que cambiemos nuestro clima, va a seguir lloviendo en las zonas de producción, pero digamos hay mucho que podemos hacer respecto de cómo mantenemos los callejones, cómo tenemos la infraestructura necesaria para que no solamente nuestras vacas, sino nuestras personas pasen por ahí. Imagínense una vaca que está haciendo este esfuerzo por, al caminar en un callejón, al volver al potrero, el esfuerzo que tendría que hacer una persona y seguramente quedaría pegada a la bota. Así que, digamos, en este sentido no es casualidad, el barro es la principal causa, después la temperatura, los horarios y en cuarto orden, francos y descansos. Entonces, se le preguntaba al final de este reglamento, ¿le recomendaría a un joven iniciarse en esta actividad? Y el 64% de los encuestados dijo que sí. Y cuando se le pedía explicaciones decían, ¿y por qué es un trabajo en el que se puede progresar y se gana muy bien? Y seguidamente a esa pregunta se le preguntaba, ¿le recomendaría iniciarse en esta actividad a su hijo? Y ahí cambió la cuestión. Hay solamente el 36% dice que sí, y el 63% dice que no. Y entre algunas cosas que contestaban de por qué decían, porque me gustaría que estudie. Esto es una percepción que no es un trabajo que se puede hacer de hoy para mañana, pero que hay que cambiar en el sector, sabemos, porque, digamos, ya se parte de la base de que se piensa que el trabajar en la lechería, el trabajar en el tambo, no es una carrera y si vos vas a estudiar no te vas a poder dedicar a eso. Yo me crié en un campo ganadero en Ayacucho, iba a una escuela rural hasta 5º grado y tenía que ir a la escuela a caballo, tuve mis ventajas, pero, digamos, después en lechería, trabajando en lechería, puedo hacer un doctorado en un país del exterior. Esto no es algo, y yo no soy ningún genio, y se los puedo asegurar. Digamos, hay que cambiar esta percepción de que en lechería, si uno estudia, no puede dedicarse a la lechería, y tiene que ver con todo lo que hablábamos antes. El último punto, la última linterna que quiero dejarles respecto de esto del futuro y por dónde podemos encarar estos desafíos del futuro, tiene que ver con el ambiente. Quizás estamos acostumbrados a escuchar del medio ambiente y ya nos suena un cuento verde de Greenpeace o de, digamos, fanatismos sobre el medio ambiente, y debo reconocer que yo cuando salí de la facultad no era un tema que me interesara. Cuando voy a trabajar a Australia, la investigación en Australia la pagan los propios productores. Cuando yo presento mi proyecto de tesis, los propios productores me dicen, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? La tesis era sobre un sistema de intensificación de sistemas pastoriles. Dice, tu proyecto no lo vamos a presentar hasta a no ser que tengas un estudio de impacto ambiental. Ellos mismos están pensando, adelantándose a esto. Y esto tiene que ver mucho con esta nueva generación. El ejemplo más claro del cambio de paradigma en la nueva generación es esto que les quiero contar. Esta es mi madre, era catequista, se dedicaba a daba catequesis en el campo, y me contó varias veces
que cuando le preguntaba a los chicos por quién querrían rezar, y alguno decía su abuela, su hermana, su madre, por la paz mundial, y algunos chicos decían por el medio ambiente. Esto es central. O sea, hoy no es una moda, para estos chicos no es una moda, no es una regulación, no es una idea política. Para ellos es un valor. Ellos creen que es un principio. Tenemos que cuidar el medio ambiente y hoy estos chicos quizás tienen 10, 12, 15, algunos por ahí tienen mayor edad, pero ¿dónde van a estar estos chicos dentro de 15, 20 años? Esta generación Y o generación Z, si son los más chicos. En el ámbito privado, como consumidores, como competidores, van a estar en distintas empresas. En el ámbito público vas a tener estas personas que tienen esos valores no cambian. Los valores que tiene uno de chico no van a cambiar con el tiempo. Esa persona va a estar trabajando como legislador, en el Ejecutivo, haciendo estimación pública, o lo podemos también tener en organizaciones civiles. Esta gente con estos valores va a estar dictando, digamos, los parámetros con los que se rige la sociedad toda, y nosotros tenemos que ser proactivos en eso. No solamente va a ser estas personas por lo que lean, por la información que bajen de internet, sino también por lo que vean cuando se conducen, cuando salen de la ciudad y recorren un campo, ven un camión transportando leche, se preguntan de dónde sale y empiezan a mirar y ver. El punto con esto es ser proactivos, empezar a entender cómo afectamos el medio ambiente, lo que hacemos bien, saber demostrar que lo hacemos bien, y lo que hacemos mal, empezar a ver cómo cambiarlo de manera rentable. Y como síntesis muy simple de este tema, tenemos que entender que el ambiente lo afectamos en tres áreas. En la lechería, en el aire, a partir de la generación de gases de efecto invernadero que tienen que ver con el calentamiento global que quizás hayan escuchado muchas veces. En una sobreacidificación también afectamos el suelo a través de lo que tiene que ver con el manejo de los suelos, tanto de las propiedades de estructura y propiedades químicas también del suelo. Y podemos afectar también las aguas, tanto de napas como de torrentes fluviales, y ahí el principal área de manejo son el manejo de fluentes. Voy a hacer una mención muy breve de cada uno de estos y cómo estamos parados frente a ellos. Los gases de efecto invernadero están claramente fuera del área de control de nosotros como productores, pero hay algo que tenemos que empezar a entender. Argentina, si miramos los números globales, Estados Unidos produce cerca del 20%, más del 20%, Nueva Zelanda muy poco, Australia el 1%, de Argentina menos del 1% de los gases de efecto invernadero. Eso podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos por esto? Todos los tratados internacionales sobre gases de efecto invernadero y cambio climático afectan a todos los países o a ninguno. Y el principio es muy simple y tiene que ver con que el aire lo compartimos todos. Si piensan como ejemplo, estamos en esta sala, imagínense que cada uno de nosotros es un país del mundo, y digamos, el aire de esta sala es la atmósfera que compartimos. Si hablamos de emisión de gases, digamos, un país que no cumple con sus restricciones va a hacer que todos se vean perjudicados. Esto mismo pasa, y de hecho por esto nosotros nos toca, ahora desde ACREA, también hacer el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina para poder cuantificar cuánto es lo que estamos emitiendo en nuestro país. Otro cuestionamiento que alguien puede decir es, perfecto, pero ¿por qué al sector agropecuario? De hecho, en Australia, sáquenle oscura la foto ahí, pero en Australia esta es la situación, esta también es una foto que sacaba volviendo de un campo. Las minas, las plantas de generación de energía a partir de carbón, que es la principal fuente de energía, hacen que su huella de carbono esté más bien representada por ese sector de energía, y el tambo y la producción agropecuaria hace solamente un 17%. Esa es la situación de Australia, pero ¿qué pasa con Argentina? En Argentina, el sector con más peso en las emisiones de efecto invernadero es el sector agropecuario, con más del 40% de las emisiones. Entonces, si hay regulaciones que van a afectar a la Argentina en el futuro, uno de los sectores que primero van a tocar es el del sector agropecuario, e incluso dentro del sector agropecuario las emisiones de metano de los rumiantes es la principal fuente.
El otro tema ambiental que dijimos es el tema de los efluentes. ¿Cuál es la situación con esto? Es el problema de cómo manejamos o cómo no manejamos los efluentes en nuestro país. Esto es una situación que todavía es un problema potencial, que todavía no estamos considerando lo suficiente. En el reglamento que hicimos también dentro de ACREA, veíamos que de 122 productores de diferentes zonas, solamente el 49% hacía algún tipo de manejo de efluentes. Esto, respecto de la situación legal, es un tema, es un problema latente. Si bien esto no quiere decir que no haga ningún manejo, no quiere decir que esté volcando sobre algún río, pero es un problema, digamos, que puede surgir o aparecer en cualquier momento. Y la otra parte es que además no estamos aprovechando una fuente de fertilizante importantísima. Una fertilizadora de 4 patas. Esta es una vaca que estaba bosteando en un área de descanso. Un estudio también en Estados Unidos de White en 2001 demuestra que el porcentaje de tiempo que pasa el animal en cada una de las secciones o lugares del tambo es directamente proporcional al porcentaje de excreta, de bosta y orina que deja en ese lugar. O sea que si nosotros tenemos el 20% del tiempo a las vacas en las ensenadas, vamos a tener el 20% de la bosta, y eso es lo que bostea una vaca en un año, según es una vaca de más de 7.000 litros, son 160 kilos de nitrógeno por vaca año, son cerca de 350 kilos de urea que produce con potencial fertilizante una vaca, y nosotros vamos a estar desaprovechando eso. Ni hablar lo que pasa con los efluentes, que en general es del 20 al 30% de lo que genera de boste una vaca, pero que principalmente separando los sólidos estamos teniendo un fertilizante de alto valor que podemos estar utilizando. Y el otro tema, para cerrar lo ambiental, son las rotaciones. En Argentina no sabemos bien hoy hacia dónde nos estamos metiendo con las rotaciones y su efecto en el suelo en el tambo. Esto lo pasa en la agricultura. El maíz se ve siempre como la principal fuente de carbono, como que aporta biomasa para mejorar la materia orgánica del suelo en las rotaciones. ¿Y qué pasa en el tambo? La mayor parte de esa biomasa, de ese carbono que puede mejorar la materia orgánica del suelo, nos la estamos llevando. Esto no por casualidad, no es una foto de acá, es Australia de vuelta, porque es un sistema también, este sistema intensivo de 25 toneladas de rinde de maíz, casi 40 toneladas de materia seca de forraje al año. Muchos me preguntaban cómo hacían en ese lugar para balancear el carbono del suelo. Y realmente no es un problema de los productores australianos ni tampoco neozelandeses. ¿Por qué? Porque los cultivos anuales en esas regiones son entre el 10 y el 15% del área efectiva. El resto es pastura perenne porque por su clima se da muy bien. Entonces, si uno tiene solamente un 10%, puede tener 8 o 10 años de pastura perenne para recomponer lo que se haya llevado, incluso con un uso muy intensivo del suelo, en este caso eran 3 cultivos al año. El punto es que en Argentina tenemos que definir, tenemos que encontrar nuestra solución para el problema de rotación en tambo, y esto que le decía del 10%, en Argentina estamos cerca entre el 40 y el 60% del área de los tambos de alta producción está en cultivos anuales, y yo he visto casos también de cerca del 80%. Esto es algo que tenemos que adelantarnos al problema para no caer en lo que ha pasado en países como Uruguay. En Uruguay, primero en la agricultura y desde el año pasado en el tambo, hay una ley que define el plan de manejo, plan de uso de suelos, que define que cada productor tiene que todos los años presentar un plan detallado de qué va a hacer con sus cultivos, los rindes, la secuencia de cultivos, firmado por un agrónomo, para poder, como un requisito más de los requisitos fiscales. Esto que surgió en Uruguay también surgió en la Unión Europea a partir del mal uso de suelos que venían haciendo y lo entraron dentro del sistema de subsidios. Y podemos pensar que en Argentina estamos muy lejos de eso, pero ya encontramos en el 2012, escuché de alguna propuesta de ley, y esto mucho más reciente, este año,
la propuesta de regulación de uso de suelo agrícola. Todavía estamos hablando de agricultura, no estamos hablando de tambo, pero, digamos, de vuelta es una alerta de que tenemos que ser proactivos y mostrar lo que hacemos bien y empezar a adelantarnos a este tipo de medidas. En definitiva, para cerrar, esto que quería dejarles de un poco de luz en la oscuridad o en el rechazo que nos genera los nuevos desafíos del futuro, tiene que ver con la sustentabilidad que puedo llegar a lograr en mi empresa, una palabra muy trillada, pero que hoy no es más verso, es algo real. La sustentabilidad se entiende como una silla de 3 patas. Tiene que tener fuerte y sólida la parte económica, saber que mi negocio va a ser rentable en el largo plazo, en un contexto variable. Tiene que tener una pata igualmente fuerte, igualmente de la misma longitud de lo social, saber que voy a generar sistemas atractivos para la gente y también saber que voy a poder operar y hacerlo de manera inocua con el ambiente y de manera rentable. Estas 3 ejes de la sustentabilidad son el sistema de reporte que tienen las grandes empresas. De hecho, una empresa como Adecoagro que opera en la Argentina tiene metido cuando reporta a sus accionistas el resultado del año, tiene que también reportar cómo está en lo social y cómo está en lo ambiental. Nosotros, desde nuestra escala, tenemos que pensar también que estos ejes también van a definir nuestro éxito en el futuro. Entonces, para finalizar, algunas reflexiones, tratando de sintetizar lo que decía, el mundo cambió, no podemos seguir dando vueltas alrededor del farol, alrededor de la experiencia, de lo que conocemos del pasado. Se va a seguir profundizando este cambio que creemos. Las soluciones de hacer quizás no sirvan para los problemas de mañana. En el tema del entorno de precios hay algo que está bien claro, que se va a seguir acentuando la volatilidad y que el foco tiene que estar en el costo de producción. Esto no es el gasto, esto no es bajo gasto, sino es que bajo costo de producción, el costo por cada litro que yo produzco. Subsistirán quienes se pueden enfocar en esto. Las personas son el eje, el cuello de botella de nuestra producción en nuestro país. Todavía tenemos mucho para hacer, para poder hacer más atractivo. Un valor que tenemos en la Argentina es que tenemos cultura de tambo. Hay regiones enteras que hay familias que se dedican al tambo, sus abuelos se dedican al tambo, y esto es un valor en sí mismo. Esto no existe en otros países de Sudamérica y no existe con la misma predominancia. El problema que hablaban de la Unión Europea, donde hay un problema de sucesión terrible, nosotros hoy todavía no lo estamos viendo. Entonces, aprovechemos esa cultura que tenemos, esa tradición, como hablaban hoy más temprano, para empezar a hacer más atractivo el trabajo en el tambo. Y el otro es el cuidado ambiental, entender que esto no es una moda, no pasa por las regulaciones, sino que es un valor en la nueva generación y va a estar determinando los parámetros que rigen la sociedad en el futuro cercano. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, felicito al simposio a la gente de ACA por este simposio y les agradezco su tiempo. Bueno, gracias Santiago. Bueno, hola a todos, soy Matías Charmandarian y estoy trabajando dentro de ACA en esto que es el nuevo concepto valor ganadero. Y bueno, un poco pasando a las preguntas, de forma democrática, porque tengo el poder del micrófono, voy a ser el primero en preguntarte. Hablaste de la importancia que tiene, o que va a tener a futuro, el costo de producción en los sistemas lecheros, debido a la volatilidad de los precios, y hablaste como muy importante sobre los recursos humanos, sobre cómo hacerla atractiva la actividad a los nuevos jóvenes que van a ser partícipes en el corto y mediano y por supuesto largo plazo dentro de los tambos, y van a ser los que tomen decisiones. Entonces, con la foto de hoy, particularmente, en la cual hay una buena relación, o se podría decir una relación, digamos, que hace unos meses atrás quizás no la teníamos, en cual la leche está a un precio bastante alto en relación a lo que es el precio de los granos, específicamente maíz, y se venía hablando de la intensificación de los sistemas de producción. Entonces, como para cerrar la pregunta, que es media amplia, ¿cómo juegan estos sistemas de los cuales se viene hablando mucho tiempo, que son sistemas intensivos,
¿Cómo juegan con lo que es el costo de la producción y con el de atractivo, con el atractivo para los jóvenes para meterse en la actividad? Es otra charla de 1 hora, me parece. Más o menos. Entiendo que por intensificación te referís a encierre. Sí. Eso que es una cuestión que yo creo que tenemos que cambiar. Intensificar es poner más recursos por unidad de capital, o sea, por hectárea o por vaca, y puede ser intensificación, hay una alta intensificación que puede dar sobre un sistema pastoril. Pero bueno, si tomamos lo que viene de tu pregunta, que es el encierre, yo creo que de vuelta, no somos Nueva Zelanda, tenemos que aprovechar las ventajas de este tipo de relaciones, no tenemos que dejar que este tipo de relaciones cambie nuestro sistema de producción. No hay forma en que nosotros definamos todo el sistema productivo a partir de una relación de precios que puede variar de un mes al otro, ni hablar de un año al otro. Entonces yo creo que si venimos trabajando con un sistema de producción, tenemos mucho para ganar empezando a hacerlo mejor a ese sistema de producción. Y metiéndolo dentro de la gama de sistemas de producción de encierre que hay, que no es mi especialidad, los sistemas encerrados, pero a partir del trabajo de comparación y datos productores que hemos tenido, quizás los más en riesgo son los sistemas de producción confinados a corral abierto, con todas las desventajas del confort animal que tiene esos sistemas y que no logran la producción individual que se necesita para tener un resultado positivo. Veían en la comparación que hacíamos, con 28 litros no eran de los sistemas con mejor resultado. Y la otra cuestión también, o alerta, para quien vaya a querer meterse en un negocio de esos, es la diferencia en el nivel de inversión inicial que tienen. En grandes rasgos, un sistema pastoril intensificado, digamos, pastoril de alta carga, con mucho uso, o sea, con más del 40% de la superficie en cultivos anuales, con maíz y uso de silo, tiene una inversión inicial de alrededor de $2.000 por vaca, y un sistema confinado a galpón, la inversión inicial estaría alrededor de los $4.000 por vaca. Entonces, digamos, hay eso como inversión necesaria para tener un sistema con las condiciones de infraestructura para que funcionen bien. ¿Cómo afecta a la gente? Yo creo que se puede lograr cubrir esas necesidades de esta nueva generación y de vivienda, de organización de las tareas, de comunicación dentro del equipo de trabajo, independientemente del sistema. Yo creo que eso es un cambio en la perspectiva, un cambio en el foco, un cambio en empezar a... Una cosa que tenemos que entender, porque nos pasa mucho que decimos que la gente no quiere laburar, los chicos se la pasan con el teléfono, y realmente podemos renegar todo lo que queramos, pero no vamos a cambiar la generación. Entonces, lo único que nos queda es tratar de adaptarnos y encontrar cuestiones para hacer más simple esto. O sea, lo que quizás tiene ventaja un sistema pastoril en ese sentido es que tienen quizás más margen para la simplificación de las tareas, eso quizás como una ventaja, pero no es que, no te diría nunca que el sistema confinado por sí mismo es pernicioso para los recursos humanos. Perfecto, gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál sería en Argentina por la mano de obra, costos de alimentación y manejo, una forma eficiente o más eficiente para producir leche, 50% pasto y 50% del tiempo en cierre? El tema del porcentaje en la dieta no me parece que sea un tema central, es porque si pensamos que con una carga necesitamos, para tener alta producción por hectárea, la tierra es el principal capital. O sea, si tenemos, imagínate que tenemos 2 vacas por hectárea, cada vaca vale 15.000 pesos, esa misma hectárea vale lo mismo pero en dólares. $15.000, 150.000 pesos, la relación y de lo que representa la tierra, del capital, es altísima. Entonces, para tener un resultado por hectárea económico favorable, tenemos que tener alta producción en litros por hectárea. Si queremos alta producción en litros por hectárea, necesitamos carga.
Si necesitamos carga, si tenemos 2 o 3 vacas en el futuro quizás por hectárea, es muy difícil que tengamos un 50% de la dieta pasto. Yo creo que va a pasar más por un 30 o 40% mejor de los casos si llegamos a... porque un sistema de esa carga necesita, por el clima que tenemos nosotros, de un fuerte componente de cultivos anuales para silo, maíz, la combinación que ustedes quieren. Entonces, yo me imagino mucho más un sistema 30-30-30 o en ese nivel, digamos, pero 30 pasto, silo y 30-40 de concentrado. No sé si... Está, perfecto. Y bueno, la última por cuestiones de tiempo. Si hoy tendrías que armar un tambo, ¿qué modelo elegirías? A ver, en eso creo que tiene, y lo decíamos mucho en este estudio, que uno tiene que trabajar, yo creo que por vocación, uno tiene que trabajar en lo que le gusta, porque lo que le gusta es lo que le sale bien. Digamos. Entonces, yo no voy a forzar nunca a un productor que tiene un corral que funciona bien a sacar las vacas al campo porque va a fallar. Está claro que va a fallar. Eso creo que por eso creo que es una pregunta personal. Yo tengo quizás más familiaridad con un sistema pastoril intensivo, o sea, un pastoril de baja carga está condenado a salir del sistema porque, digamos, estamos generando un ingreso muy bajo sobre un capital muy caro. Entonces, tiene que ser yo quizás por una familiaridad con el sistema trabajaría en un sistema pastoril identificado. Pero de vuelta, creo que tiene que ver con las habilidades desarrolladas por cada uno. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes.